familia, denle un aplauso a Dios. Vamos a arrancar. Vamos a ponernos listos para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Amén. Ok, la palabra Selah es una palabra de origen hebrea y tiene varios significados, ¿verdad? Que ya le había dicho, pero llamó mi atención saber que siempre que uno lee los salmos, ¿verdad? Dice salmo al músico principal de David. Y al final de eso, ¿verdad? Dice Selah. Y yo decía Selah, Selah, Selah. Y yo había escuchado en algunas otras ocasiones, tal vez algo del significado, pero no estaba consciente al 100% de qué significaba. Otro de los significados que encontré dice que es probable que sea un signo litúrgico musical o una instrucción en la lectura del texto. Algo así como deténgase y escuche. ¿Qué significa? Deténgase y escuche. Diga conmigo, deténgase. Ahora digamos, escuche. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Entender que Dios nos está mandando a detenernos y escuchar. ¿Están conmigo? Ok. Como les había dicho, la palabra aparece varias veces, ¿verdad? En la Biblia. Y siempre que uno la ve, tal vez no tiene como esa curiosidad, sino algunos simplemente le pasamos por encima y decimos, bueno, Selah, como no sé lo que significa, pues Selah que la lea para la próxima y seguimos para adelante. Y en otras ocasiones nos detenemos, ¿verdad? Y pensamos, y así estuve yo, dándole vuelta a esa palabra y meditando en ella. Cuando me di cuenta que la palabra Selah me significaba, o varios de los significados que tiene, uno de ellos es detenerme y escuchar, meditar y reflexionar. Me di cuenta y dije, Señor, ¿y cuándo es que se pone entonces un Selah en nuestra vida? ¿En qué momento específicamente? Entonces dice que cuando yo veo que aparece tantas veces, pienso que de alguna forma, ¿verdad? Dios tiene una intención específica en dirigir tu vida y la mía y ponernos un Selah si es necesario. Él necesita que escuchemos su instrucción, necesita que podamos escuchar con claridad qué es lo que Él nos quiere hablar, qué es lo que Él nos quiere decir, y para eso es necesario hacer una pausa, hacer un detente en nuestra vida. ¿Sabe? A menudo nosotros andamos demasiado a prisa, con demasiados ajetreos, demasiadas cosas, demasiados planes propios, ¿verdad que sí? Y esto nos incita a que nosotros vayamos de carrera y olvidamos o obviamos por completo que hay una persona que dirige nuestros pasos en nuestra vida. La Biblia dice que los pasos del hombre son ordenados por Él. Son ordenados por Dios. Y si Dios es el que ordena mis pasos, entonces Él es el que va a dirigir al ritmo que se supone que yo debo andar en mi vida. ¿Están conmigo? Entonces, cuando veo que Dios necesita que yo le escuche, entiendo que para poder escuchar algo tiene que pasar y es esencial que ocurra. Y es que me pueda detener. Nunca hemos ido de nosotros recibiendo la instrucción de nuestra mamá o los hijos de nosotros recibiendo instrucciones que nosotros como padres le damos. Y tú le dices, mira tal cosa, y el muchacho va en camino ya a hacer lo que... Y cuando yo lo veo que va en camino, uno le dice, pero ¿para dónde va? No, voy a ¿hacer qué si yo no te doy la instrucción todavía? Hace falta en la vida del muchacho, ¿verdad? Los que son padres, por favor, no quiero dando codazos afuera a sus hijos. Hace falta en la vida que tú puedas detenerte, porque detenerme incita a que yo pueda escuchar. Sería demasiadamente imposible o muy difícilmente escuchar mientras yo voy en movimiento o en acción de hacer algo. ¿Sí o no? Entonces, si yo no me detengo, no puedo escuchar. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Si yo no tengo un Selah, si yo no tengo una pausa, un meditar, un escuchar, no puedo entender qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Entonces, el amor de Dios, que dice la Biblia que cubre multitud de faltas, multitud de pecados, es tan y tan grande que Dios ha decidido, viendo yo que el Selah significa, tiene que ver con música, ¿verdad? O es un símbolo litúrgico que se ponía en ese momento. Dios ha decidido ser, por amor a nosotros, el director musical de su vida y de la mía. Ese es Dios. Y Él ha decidido, si es necesario, ponerte en pausa para que puedas escuchar la instrucción exacta que Él tiene para el bien que quiere hacernos sobre nuestra vida. Amén. Dios tiene el mejor deseo, familia, el mejor deseo, iglesia, de dirigir nuestra vida. Lo tiene. ¿Cómo yo sé que Dios tiene el mejor deseo de dirigir mi vida? Pues la palabra dice en Jeremías 29 que los planes que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios tiene buena intención de dirigir nuestra vida, pero el director musical de nuestra vida es Él. Él es capaz de ponerle pausa por amor. Es capaz de poner un Selah, una pausa, un detente a nuestros planes, a nuestras decisiones, a nuestros deseos propios.
ay, Dios mío, pero entonces, ¿por qué tú eres tan malo? No, lo que pasa es que Él es el director musical. Él sabe dónde debemos tocar cada nota, cuándo debemos tocar, cuándo hacer y cuándo no hacer. Y siendo Dios el director musical de nuestra vida, por amor a nosotros, para que no arruinemos esa melodía hermosa que se supone que salga de las decisiones de nosotros, del día a día de nosotros, de la forma de nosotros vivir, entonces Dios es capaz de ponernos una pausa, incluso a los planes que tú y yo teníamos. Porque los planes de Él son mejores que los nuestros. ¿Sí o no? Por amor, Dios nos pone en Selah. Por amor, Dios nos lleva a una pausa. ¿A qué cosas le ha puesto pausa Dios en tu vida? Anótala por ahí, compártala después en la célula. ¿A qué cosas tú has visto que Dios le ha puesto un detente con el único fin de que escuches, de que reflexiones y de que atiendas a la instrucción que Él tiene para darte? ¿A qué cosas? ¿A qué cosas Dios le ha dicho, ok, es hasta aquí, ya, no te voy a dejar que continúe? Y tal vez ahí estamos tú y yo tratando de tocar una nota, tratando de abrir una puerta, y la Biblia dice que las puertas que Él cierra nadie las puede abrir. Más sin embargo, las que Él abre, nadie las puede cerrar. Y ahí andamos tú y yo tratando de abrir una puerta y hablando, y no nos damos cuenta que es que Dios mismo nos ha puesto en una pausa. Que en la instrucción del músico principal, del director principal de la orquesta de su vida y la mía, ha dicho Selah. Diga conmigo, Selah. Él ha dicho pausa sobre nuestra vida. Y quiero traerles una historia de un hombre en la palabra de Dios. Hay muchas historias en la Biblia, ¿verdad? Donde se ven personas puestas en pausa, ¿verdad? O sacadas de sus planes y de sus cosas. Por amor, porque Dios lo ha hecho por amor. Pero escogí una historia específica que a mí me fascina, de uno de mis personajes favoritos en la palabra de Dios. Y es del apóstol Pablo. Así que vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Voy a leer del versículo 1 al 9. Hechos capítulo 9, verso del 1 al 9. ¿Lo tienen? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Sí. Dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, aleluya, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dirían en la iglesia otra, esa es palabra de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Es o no es? Esa es palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué vemos en esa historia? Vemos a un hombre que llevaba un plan ya establecido, ya listo para poner en acción, para ejecutar, ¿verdad? Y su plan era, ok, yo quiero seguir arrestando personas, porque yo entiendo que esto es lo correcto, porque estas personas están pervirtiendo a los demás, hablándole de un Cristo que vino, que resucitó, que está, y eso no es. Así que yo a todo el que me encuentre, o sea, él tiene un plan completo establecido en su vida. ¿Y qué pasó? No solamente le bastó tener un plan propio, sino que fue a donde sus superiores y consiguió la aprobación para poder ejecutar ese plan que ya él tenía de antemano. Ahora bien, ¿qué le pasó a Saulo?
¿Qué dice la historia que le pasó a Saulo? Su plan fue puesto en pausa, en Selah. En Selah. Se le detuvieron todos los planes. Ya él iba de camino a Damasco, iba de camino a ejecutar ese plan que tenía, sabe Dios, hace cuánto tiempo, ¿verdad? Pensado. Y hay veces que, viéndolo desde el punto de vista, ¿verdad? De uno como persona, ya estamos en noviembre, ya se acerca por ahí el final del año, ¿verdad? Y que es una de las cosas que la mayoría de nosotros los puertorriqueños, bueno, no puertorriqueños nada más, yo creo que la mayoría de la gente en el mundo, amamos hacer cuando se acerca el año nuevo. Duro. También, Irma, también. Las resoluciones, iglesia. Está bien, Irma, eso está, te lo acepto, eso está por ahí. Es una resolución. ¿Verdad? Ay. Me debo componer ahora. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿qué era lo que yo decía, pastora? Resolución. Ok, una de las cosas que a nosotros nos encanta hacer, ¿verdad? O que amamos hacer cuando llega el final del año, son las resoluciones. Y una resolución no es otra cosa que un plan a futuro. Y no voy a decir cuáles son las resoluciones más famosas porque no me quiero meter en esos problemas, pero todos tenemos una que siempre sabemos. Voy a comenzar la dieta. Y usted comienza a hacer un plan específico, pero también hay otros planes que uno tiene. Y uno comienza a decir, no va a pasar el año tal antes de que yo compre mi casa. No va a pasar el año tal antes de que yo vea otra vez a mi ser querido que vive lejos en Estados Unidos. O no va a cumplirse tal cosa antes de que yo viaje a París, a Francia. Gloria a Dios que lo logre hacer. También me envían fotos, me traen algo, que sé yo, un café, lo que sea. Un llavero por lo menos, dice. Cuco, un llavero. Café por lo menos, un llavero. Pero esos somos usted y yo haciendo planes, ¿verdad? Si lo llevo al término de la música, como se expresaba el Selah en ese momento, este sería un plan escrito completo y usted está diciendo, ok, cuando toquen tal parte en la canción, yo voy a hacer un solo de timbal. Y usted es un timbalero espectacular. Pero ¿qué pasa? Usted simplemente es un músico. Usted no puede cambiar la instrucción del director musical y a menos que el director musical no le diga adelante, usted no puede hacerlo porque si lo hace, va a dañar todo lo que está. Así que Saulo en ese momento, que su nombre todavía era Saulo, va de camino a Damasco con un plan establecido como podríamos estar tal vez hoy usted y yo. Planes establecidos, metas a futuro. Óigame, las metas no son malas, está bien, no me malinterprete. Las metas son buenas. Si usted quiere comprar una residencia, usted quiere hacer lo que usted quiere hacer, eso está nice. Pero que no sea que nosotros estamos haciendo un plan completo y de pronto los planes se detienen como a este hombre. Y si se detiene el plan, nosotros comenzamos a ver cientos de trabas en el medio, pero no estamos viendo la realidad del asunto. Este hombre quedó ciego. Dice la Biblia que no vio nada ni comió. ¿Durante cuánto tiempo? 3 días. ¿Qué plan podría ser ejecutado bajo una persona que acaba de perder total acción en su vista, que es lo que nos permite a nosotros, ¿verdad?, poder tomar decisiones? Pues la mayoría de nosotros tomamos decisiones en base a lo que vemos. Bueno, según cómo pinta la cosa, así es la que decía mi abuela. Cómo pinta la cosa, cómo se ve la cosa, yo creo que lo mejor para hacer es esto. Pero entonces Dios lo puso en pausa. Dios detuvo su ritmo, porque sus motivaciones eran correctas, pero el resultado final no lo iba a hacer. Lo voy a repetir. Dios detuvo el ritmo de Saulo en los planes que ya él llevaba establecido, que lo tenía todo tal vez por escrito. Posiblemente llevaría una carta con todos los nombres de las personas a quienes él conocía en la ciudad de Damasco y él quería arrestar. Había un plan. O sea, el fin con el que él quería lograr, las motivaciones eran las correctas tal vez. Porque él entendía que eran las correctas. Yo debo arrestar a estas personas porque están haciendo lo incorrecto delante de Dios. Pero el resultado no lo iba a hacer. Y se le tuvo que revelar al Dios del cielo y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Sus planes fueron interrumpidos por completo. Dios lo puso en Selah. Diga conmigo, Selah. Y a veces usted y yo podríamos tener exactamente las mismas intenciones que el apóstol Pablo. Un plan ya establecido, nuestras resoluciones de final de año. Yo voy a hacer, ay, pero ¿qué pasó? No se me dio lo de la casa. Y ahí comenzamos nosotros a decir, qué mala suerte yo tengo.
Nada me sale. No saco los pies del plato. ¿Han escuchado esa? No me den a sentir mal. ¿Tengo amigos? Sí, ok. Si nadie se ha quejado así, pues tal vez yo soy empatía para allá o algo así. Y no nos damos cuenta que Jesús acaba de entrar en escena. Y nos está llamando por nuestro nombre. Está diciendo, Susi, Susi, ¿por qué me persigue? Te está diciendo, Carmen, Carmen, ¿por qué me persigue? Podría estar Jesús llamándonos de cualquier forma por nuestro nombre. Pero como andamos con un plan ya establecido aquí, vamos tan a prisa, no nos estamos deteniendo, no podemos escuchar. Y es ahí cuando entonces Jesús entra en escena en la vida tuya y en la mía. En este ejemplo, el apóstol Pablo, que en ese entonces todavía su nombre era Saulo, dice la Biblia que quedó ciego. ¿Verdad? Es lo que dice ahí, ¿no? Perdió la vista. A Saulo Dios lo tuvo que dejar ciego. ¿Y a ti? ¿Qué te va a tener que quitar Dios para que te pongas en Selah? Y contigo, ¿qué va a tener que hacer Dios para que pauses y puedas escuchar la voz del cielo? ¿Sabe? Mientras yo leía ese pasaje de la Biblia, entendía que si Saulo seguía el transcurso por donde iba y nunca se le hubiese quitado la vista, tal vez Dios le hubiese hablado y él hubiese seguido galopando por ahí a ejecutar su plan. Yo escucho una predicación de alguien que me dijo, y uno coge el radio y dice, eso ni siquiera es de Dios. Señor, que prenda, y apaga el radio. Y vuelve Dios a confirmarte que no es tiempo, que no es momento, o al revés, que es momento y que es tiempo. Y usted viene y apaga el televisor, ese mensaje no es para mí, eso es un mensaje de prosperidad, apaga eso. ¿Será? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que dejarlo sin vista, para que todos los planes que Él ya tenía establecidos fueran cancelados. Y a ti, ¿qué tendrá que hacerte Dios para que entiendas que no es mala suerte? Para que entienda que no es que no te salen las cosas, es que tal vez el mismo Dios del cielo es quien está poniendo la pausa en tu vida. Porque necesita que te detengas, que escuches, que reflexiones, que medites sobre su palabra, porque Él tiene mejores planes para tu vida y la mía. Ah, pastor, usted dice eso, claro, pero cuando se están formando los planes no se ve también. No, claro que no. ¿Cómo usted cree que se sentiría el apóstol Pablo en ese momento? Viendo que él tiene ya un plan completo establecido y de pronto acaba de quedarse sin vista. ¿Dónde se supone que yo vea un plan de Dios dentro de yo haberme quedado ciego durante 3 días? Tal vez de pronto no se ve. Hasta pareciera mala suerte. Pero nosotros no creemos en la suerte. Porque nosotros sabemos que la vida suya y la mía tiene un director musical que por amor es capaz de poner pausa a la vida y a los planes de nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Qué cosas te quitó Dios y no has entendido que fue Él para ponerte en Selah? ¿Qué cosas te quitó? ¿O qué cosas tendrá que quitarte Dios para que puedas quedarte en pausa? A Él le quitó la vista. ¿Y a ti qué te tendrá que quitar? Ay, pastor, y tiene que ser así. Bueno, tal vez. Hay algunos hermanos como nosotros que somos medio cabeciduros y Dios si no nos quita la vista, Pablo era un hombre fuerte, de fuerte carácter. Si Dios no le quitaba la vista, tal vez nunca hubiese escuchado. El hombre iba, como decimos por ahí, ciego, listo para hacer y ejecutar el plan que ya él tenía. ¿Cuántas veces se te ha dicho que no y se te cierran puertas y se te cierran puertas y está? Usted sabe cuando usted va por una carretera que están trabajando y está en construcción. Desde antes usted viene viendo conos, ¿verdad? Que se van acercando al medio de la carretera, poco a poco, poco a poco. Se supone que nosotros sepamos, ¿verdad que sí? Que si esos conos están ahí, ¿qué se supone que significa? Alguien está trabajando allá adelante. Y uno dice, esos conos en el medio. Bueno, digo, son por allá, por Patilla, aquí tal vez. ¿No? Y uno dice, esos conos en el medio. Hasta que yo no llego. Y cuando de pronto comienza el primer hombre con la chapita esa, ¿verdad? Y le voltea la señal y dice, despacio. Y de pronto viene el otro más adelante y vuelve, despacio. Y viene un letrero y dice, hombres trabajando, cuidado. Desde antemano le están diciendo Selah. Detente, escucha, reflexiona sobre esos letreros que están. Esos letreros no están ahí de adorno. Las cosas que te pasan y me pasan a mí no nos pasan porque tenemos mala suerte. No, es que hay alguien que tiene un plan sobre tu vida y la mía. Nuestro único trabajo es seguir la instrucción de Dios. Pero por amor, si usted y yo no escuchamos, Dios es capaz de ponernos en pausa. A Saulo le quitó la vista, a usted será capaz de hacer no sé qué cosa, porque la diferencia entre Saulo y usted y yo, ¿sabe cuál es? Que a Saulo todavía en ese entonces no le había sido revelado a Dios, pero si usted y yo estamos aquí hoy, se supone que Cristo nos haya sido revelado.
Y debemos entender, habiendo sido revelado el Señor, que queda bien poco tiempo. El Señor está a la puerta. Dice la Biblia en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está a punto de volver. Así que Él quiere hacer pausas en nuestra vida para que podamos abandonar cualquier cosa que nos aleja de Él y podamos adelantar hacia lo próximo que Él tiene para nuestra vida. ¿Quién dice amén? Amén. Esa será la mayor resolución que usted tenga. Hacer un Selah en su vida y escuchar la instrucción que Dios tiene para darle. ¿Están conmigo? ¿Tengo amigos? Sí, gloria a Dios. Es Dios mismo en ocasiones quien nos pone el Selah. Un alto, un detente, un escucha. ¿Sabe? Porque hay ocasiones en las que nosotros decidimos seguir en la misma ruta en la que llevamos y tal vez a quien nos va a llamar sea simplemente a nosotros, pero muy pocas veces suele suceder eso, iglesia. Muy pocas veces. La mayoría de las veces, muchos de nosotros aquí somos familia. ¿Quién dice sí? ¿Quién es padre de familia? Entonces, detrás de usted lleva un vagón arrastrando. Y ese vagón en ocasiones tal vez tiene poca carga, pero hay ocasiones en las que tiene mucha. Mi vagón está lleno de carga. Bien grande la carga. Tiene 4 muchachitos y una esposa. Ese vagón es de 45 pies y está bien lleno, señores. Así que ya, como me enseñó mi pastor, dice, ya tú no puedes comenzar a tomar decisiones muy a la ligera porque si tú andas en un Yaris, usted puede tomar decisiones apresuradas, va por aquí, ay no, era por aquí, ¡fua! Y se tira. Pero si usted anda en un Silán con un vagón de 45 pies, ay, 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 ay. Y de momento usted dice, ¿era por aquí? Ay, no, yo creo que era por acá. ¡Fua! Y se tira a la izquierda. ¡Ey! Alrededor suyo hay muchas personas que van a ser lastimadas. Y si los que venían atrás del vagón no estaban sujetados para ese cambio de dirección repentino que usted quiso dar, para ese solo de timbal que usted quiso hacer sin nadie mandarle, usted acaba de dañar por completo una pieza musical. Una pieza que tal vez el director ya la tenía planificada, para que sonara bien bonita, sonara bella, y luego venía un hit. Venía una parte de un boom extraordinario en la canción. Era el momento de usted poder hacerlo, pero usted se quiso adelantar. O le tocaba hacer su solo y usted no quiso hacerlo. Porque usted entendió. No, lo que pasa es que yo entendí. Qué mal cuando nosotros somos quienes... Hey, yo he estado ahí, ¿está bien? Yo he estado ahí, yo mismo. Cuando somos nosotros quienes decimos, no lo hice, pero ¿qué pasó? No, lo que pasa es que yo entendí. Yo conocí a un amigo que le dijo un día a su jefe, no, lo que pasa es que yo pensaba. Y el jefe le dijo, aquí no se te paga por pensar. Yo pensaba, a ti no se te paga por pensar. A usted y a mí no nos mandan a estar tomando decisiones por lo que nosotros creemos. Hay una persona que quiere dirigir tu vida, iglesia. Hay una persona que está listo, dispuesto a decirte cuándo caminar, cuándo detenerte, cuándo escuchar. Y hoy tal vez las cosas que nos están pasando no tiene que ver con mala suerte, no tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que el Dios del cielo te está diciendo, Selah, pausa, detente, mira que te quiero decir algo. Reflexiona. Reflexiona sobre esa práctica constante que llevas en tu vida. Reflexiona sobre ese detenimiento que tienes que nadie te ha mandado a poner. Reflexiona. Despierta, actúa, haz. O tal vez te está diciendo no haga. O tal vez te está pidiendo un cambio de dirección. Pero te lo está diciendo con anterioridad. Porque si el vagón es muy grande y lo tomas ya estando justo en la salida, va a ocasionar un accidente. Y hay veces que el accidente, como dije al principio, solamente es para nosotros. Pero y cuando afectamos a los demás, ¿no te das cuenta que si continúas por donde vas, afectará a todo el mundo? El apóstol Pablo fue el escritor de más de 3/4 partes del Nuevo Testamento. Si Dios no lo hubiese dejado ciego y lo hubiese puesto en una pausa, ¿qué tendríamos hoy como Nuevo Testamento? Sería todo muy distinto. Y usted dirá, pero con tanta gente, sí, pero más adelante en la historia Dios dice que a él le plació escoger a ese, le dijo, y a él le va a tocar, a él le va a tocar saber cuánto se sufre por mi causa. Él lo escogió. Instrumento escogido me es este. Eso fue lo que él dijo de Saulo. Si continúa el ritmo que lleva, no haciendo o haciendo, cuando el instructor, el director musical de tu vida no te ha dicho, o cuando te mandó a ponerte en Selah y quieres tocar, vas a desafinar la orquesta preciosa, el ritmo específico que Dios tiene para los demás. Serás tú, seré yo, serás tú quien desafine a una banda completa porque solamente querías continuar el ritmo que tú entendías que debías de hacer, ya sea detenerme o continuar. ¿Y qué culpa deben de tener las demás personas por las decisiones que tú y yo no tomemos?
por no querernos poner en un Selah, por no querernos detener en Selah, pausar, meditar, reflexionar y escuchar la voz de Dios con la instrucción que tiene para darnos. ¿Sabe? Cuando leí que Saulo se quedó sin vista, pensaba que las personas que no ven tienen una capacidad auditiva por encima, es superior. Dice que es hasta 10 veces superior a la de aquellos que vemos. ¿Están conmigo? Las personas que no ven desarrollan 10 veces mayor cantidad de audición que aquellos que sí vemos. Eso a mí me dejó así mismo. ¡Wow! Entonces Dios le tuvo que quitar la vista para que pudiera ser afinado su oído. Porque para Dios es más importante que escuches a que veas. Después Él te va a revelar lo que necesita ser revelado en tu vida. Pero lo más que Él necesita es que escuchemos. Si no escucho, no hay una instrucción. Soy como el nene que sale corriendo a hacer algo que todavía no se le ha terminado de decir. Y como Dios es un papá bueno, amoroso, como la Biblia dice que Él es amor. Porque no es que Dios solamente Dios te ama. Él te ama porque Él es el amor. Y Él no podría dejarte de amar porque para poder dejarte de amar Él tendría que dejar de ser Él. Y Dios no puede dejar de ser porque Él es el yo soy. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es la roca inconmovible. Él es nuestro castillo, nuestro refugio. Había un corito que decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Sí o no? Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero tú y yo queremos salir corriendo a hacer un plan de resolución, a ver cómo vamos a resolver el problema económico que tú y yo tenemos. ¿No te das cuenta que no te sale? No es porque no puedes progresar. Es porque Dios te mandó a ponerte en pausa. Porque tiene otra cosa tal vez para decirte. Escucha la voz de Dios, iglesia. Escucha la instrucción que Dios te quiere dar. No, que lo que pasa es que no está creciendo la cosa. Es porque Dios tiene algo. Ve corriendo a su presencia y dile la misma pregunta que le dijo en ese momento Saulo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Sabe? El libro de los Hechos dice que Saulo tuvo respuesta. Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí le reveló quién era. Y luego le mandó a hacer una instrucción que poca cosa parecía que iba a ser resuelta en el momento, porque después dice que estuvo 3 días. O sea, lo mandó y le dijo, entra allí, ponte en pausa. Porque no le dijo que hiciera otra cosa. Entra allí y allí se te va a decir lo que vas a hacer. Me parece que a Dios le agrada actuar así, haciéndonos crecer en paciencia. Me parece que Dios tiene algo con que nosotros podamos solamente escuchar, seguir instrucción y ahí Él se glorifica. Pues le había dicho también a Abraham, camina. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra que te mostraré. No fue que le mostró la tierra primero y después le dijo, mira, ¿tú ves esa ruta que está marcada por ahí? Por ahí. No había GPS. El GPS era Dios. Él iba constantemente diciéndole hacia dónde doblar, hacia dónde actuar, hacia dónde hacer. La instrucción luego sobre su hijo fue, llévalo y sacrifícalo. Y Abraham fue obediente, por eso le llaman el padre de la fe. Y en ese momento, cuando estaba a punto de cometer algo que para usted y para mí podría ser locura, Dios le dijo, Selah, detente, pausa. Eso solamente quería probar tu corazón, pausa. Espero que usted me esté entendiendo en el día de hoy. Amén. Si escuchamos la instrucción de Dios, reflexionamos sobre ella. Si reflexionamos sobre ella, meditamos sobre cómo hacer desde hoy en adelante. Ya esos errores quedarían entonces atrás y nosotros podíamos comenzar a entender, ok, no me está saliendo, déjame tener un Selah, tener una pausa, o entender que tal vez es Dios mismo quien me está poniendo en pausa y por eso no sale. Déjame ir a preguntarle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Cuántas veces le preguntas a Dios antes de tomar una decisión, qué quiere Dios? ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios antes de tomar una decisión, por tonta que usted la vea? ¿Cuántas veces le preguntas a Dios antes de, qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga? O tú eres como yo que, no lo voy a decir. En ocasiones llamaba, ¿se está grabando? Sí. Al pastor Rafi te amo. Que en ocasiones llamaba a mi pastor y le decía, no, porque lo que pasa es que, y me decía, pero ¿para qué tú me llamas, hijo, si tú tienes la decisión tomada? Tú me estás llamando, pero ya tú tomaste la decisión. Entonces, ya no hay nada que te pueda decir que haga cambiar tu parecer, porque ya tú tienes una decisión tomada. No es justo que yo llame a una persona para preguntarle un consejo, que yo vaya a los pies de Cristo a decirle, Señor, compré este carro, ¿qué tú crees?
Ay, Dios, ¿yo por qué me meto en ese tema, verdad? Tantas cosas para hablar. Señor, ya me divorcié. ¿Qué crees que debo hacer? Pero le preguntaste primero. Peor aún. Señor, ya me casé. ¿Ahora qué hago con fulana o con fulano? Pero ya te casaste. No, pero es que no sé qué hacer. Y luego nos damos cuenta que tal vez si le hubiese preguntado a Dios, la decisión hubiese sido diferente. Pero como yo me creí el propio director musical de mi vida y olvidé que simplemente yo soy un músico, que debo seguir instrucciones directas del cielo, no me daba cuenta que el Selah lo estaba poniendo Dios, que la pausa, que el detente, que el escucha estaba siendo puesto por el Dios del cielo. Y me creí que era mala suerte. Y ya, voy a salir de ahí. Haga conmigo. Shh. Haga conmigo. Shh. Ok, pasamos la página. Otra de las cosas que suceden cuando estamos en Selah, le dije que era un resumen, ¿está bien? Fue una serie de 3 días, solo estoy resumiendo. Otra de las cosas que sucede cuando estamos en pausa es lo siguiente, y es que hay algunos Selah en nuestra vida que son puestos por nosotros mismos. ¿Están conmigo? Hay pausas en tu vida y en la mía que son puestas por ti y por mí, donde nadie nos mandó a poner una pausa, ahí estamos usted y yo deteniéndonos. Ahora, pongamos desde el otro punto de vista. Está el director musical diciendo que todo el mundo debe tocar. Solamente hay 2 trompetas en la orquesta y una de las trompetas se detiene. Suena vacía la orquesta. Y el que está, créame, todo músico se va a dar cuenta que usted se detuvo. Y de pronto le van a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué no tocaste? Imagínese usted diciéndole adiós a su director musical. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le hablaste de mí? No, señor, lo que pasa es que yo creía que... Y entendí que era suficiente con lo que había hecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué no evangelizaste más? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo intentaste de nuevo? ¿Qué sucedió? No es que yo pensaba que... No, lo que pasa es que yo entendía que... Bueno, es que como no me estaba saliendo, pues yo entendí. Claro que no te salía, cabezón. Porque era yo que quería hablar contigo. Y tú querías hacerlo por aquí y no era por ahí. Después de yo leer esa historia, mi oración cambia. Yo digo, Señor, déjame ciego si es necesario. Pero si me deja ciego, mi oído aumenta. Y si mi oído aumenta, puedo escucharte. Y si te escucho, entonces puedo tomar buenas decisiones. Sí, ahí es cuando decimos, amén. Pero cuando las pausas son puestas por nosotros, también interrumpimos las cosas bellas y hermosas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué no serviste más? Imagínese a Dios en el cielo hablando con usted y diciéndole en el juicio, ¿por qué no serviste más? ¿Por qué no hiciste más cosas? ¿Qué pasó? Es que yo entendí que con lo que había hecho ya en estos últimos 25 años sirviéndole a Dios era más que suficiente. ¿Quién te dijo? Si tú no eres el director musical de tu vida, deja que te dirijan. ¿Por qué nos limitamos a poner cosas y pausas donde nadie nos ha llamado? El Selah, la pausa y el reflexión debe ser puesto por Dios, no por nosotros. Porque si lo ponemos donde no va, también vamos a dañar lo que Dios tiene para nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 en adelante. Quiero decir que estoy terminando, pero después siento que la gente no me va a creer, así que no lo voy a decir. ¿Verdad? Porque dice que la mayoría de los predicadores dicen, ya estoy acabando. Y todo el mundo dice, falta una hora. Segunda de Reyes, capítulo 13. Esta historia, versículo 14 en adelante, ¿ok? Esta historia llama mucho también mi atención por lo siguiente, y es que esta historia habla exactamente de una persona que se detuvo, porque puso una pausa, puso un Selah, sin nadie haberle dado la instrucción, sin nadie haberle dicho. Leemos, ¿sí? Mira, dice el subtema mío en mi Biblia, dice, profecía final y muerte de Eliseo. Ese es el subtema. Verso 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Saetas son flechas, ¿está bien? Tomó él entonces un arco y unas saetas.
Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Vieron que hasta ahí él está siguiendo todas las instrucciones que se le está dando, y hubo una declaración, ¿verdad?, de parte del profeta sobre él, y le dijo: esto es lo que pasará, y hasta ahí todo iba muy bien. Entonces el 18 dice: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. ¿Qué le dijo? Golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuántas dice? 3 veces. Y esta es la parte que yo no lograba entender. La golpeó 3 veces y se detuvo. La golpeó 3 veces y luego se detuvo. ¿Quién le dijo a él que se detuviera? ¿Quién le dijo que pausara? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿En qué momento estás viviendo hoy? ¿En qué momento estás? ¿Sobre qué cosas Dios te ha dicho que te detenga y has querido seguir? ¿Sobre qué cosas Dios te ha dicho que sigas y te has detenido? ¿Sobre qué cosas te has pausado sin que nadie te diga que pause? ¿En qué parte te encuentras hoy? Él le dijo simplemente que golpeara, pero no le dijo cuántas veces. Entonces, ¿por qué se detuvo? Voy a leer el 19. Dice: el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Vieron la consecuencia? Cuando dice que el varón, o sea, Elías, se enojó contra el rey. Yo decía: ¿por qué se enojó? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque el profeta sabía cuál hubiese sido el beneficio para su vida si hubiese continuado. Pero él decidió poner un selá sobre una instrucción que nunca le fue dada. A él simplemente se le dijo: golpea. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a hacer algo y tú entiendes que es necesario y te detiene? Ahora, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué en ocasiones tú y yo nos detenemos? ¿Cuál pueden ser estas razones que nos obligan a nosotros a detenernos y a no continuar hacia adelante en aquello que Dios ha mandado a que hagamos? ¿Por qué? ¿Por qué en ocasiones yo pongo pausas en mi vida donde nadie me ha enviado a poner pausa? ¿Sabe? Cuando un músico detiene o se pausa en el momento donde nadie le mandó a pausar, o tal vez en el momento épico, ¿verdad?, en el pico de la canción, lo que sí pasa es que detienes el momentum. ¿Verdad? Llega un momento que la canción va como subiendo, y de momento toca la parte donde hay que comenzar a subir todo el mundo y el músico se detiene. Detienes el momentum. Dios estaba a punto de bendecir a este hombre para que derrotara a Siria para siempre. ¿Sabe una cosa que he descubierto en la lectura? Los enemigos que el pueblo de Israel tiene el día de hoy son los mismos a los cuales esta gente no pudieron derrotar por causa de que uno se detuvo. Por causa de que alguien puso una pausa, un selá donde nadie le mandó. Estos son los mismos que todavía hoy están peleando contra el pueblo de Dios. Ven toda la consecuencia que se puede desatar por yo no hacer o hacer. Por yo poner un selá donde nadie me ha mandado a poner un selá. O por yo no poner selá donde Dios me está mandando a que lo ponga. Y no estoy enojado, ¿está bien? Estoy feliz, estoy contento. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se me movió este micrófono. Sí, gloria a Dios. Había un momento específico, tal vez ya Dios tenía otros planes para él. Tal vez el pueblo nunca hubiese tenido un enemigo porque se hubiese, dice el profeta le dijo, los hubiese derrotado para siempre. Ahora imagina que la mayoría de los problemas que tú y yo tenemos tal vez fueron porque nos mandaron a golpear y golpeamos solamente 3 veces. ¿Y quién te dijo que te detuviera? No, yo evangelicé, pero yo tenía que era suficiente. No, yo le hablé de Dios, pero como no quiso llegar. Pero ¿y contigo cuándo fue que se detuvieron?
¿Y conmigo cuándo fue que se detuvieron? Miren, mi tío pasaba unos dolores de cabeza. Ay, qué bueno que se está transmitiendo. Mi tío pasaba unos dolores de cabeza conmigo. Y qué cosa, no era que yo era como muy malo ni nada de eso, ¿verdad? Pero pasaba dolores de cabeza conmigo. Pero nunca dejó de insistir sobre la siembra de la semilla de la palabra de Dios en mi vida. Lo he dicho otras veces aquí, cuando todo el mundo me daba por perdido y decían, déjenlo por incorregible. Ese no tiene remedio. Había alguien que siempre seguía diciendo, no, yo no voy a parar de golpear. Yo no me voy a detener sobre lo que Dios mandó a que yo hiciera. Yo no me puedo detener, porque a mí no me han dicho que me detenga. Las abuelitas de nosotros decían, para que falte, que sobre. Viene visita para su casa. ¿Y quién de nosotros solamente hace un paquetito de arroz y vienen 15 personas? Es que yo no sé cómo comen, a lo mejor comen poco. Olvídese de eso, para que falte, que sobre. Es que ya yo he invitado como a 5 personas. Sigue invitando más gente. Es que ya yo serví. Fueron tanto tiempo. Sigue sirviendo. ¿Qué sabes tú si para esta hora y para este tiempo es que Dios te está llamando y tú quieres ponérsela en tu vida? ¿Qué sabes tú si en este momento es que Dios quiere utilizarte para que otro sea ministrado o ministrada? Y tú quieres poner una pausa. ¿Pero quién te dijo? ¿Te tiene Dios que dejar ciego como a Saulo? ¿Qué te tiene que quitar Dios para que tú puedas caminar? Ay, Señor, no es justo que tú me quites la vista. Pero es que si no lo hacíamos me ibas a escuchar. ¿Sabes? Uno de los momentos donde yo pienso que la humanidad se pausó por completo fue en el 2020. ¿Quién recuerda? ¿Verdad que sí? La pandemia. Dios puso el mundo entero en Selah. Puso el mundo entero en una pausa y en una reflexión para que pudiéramos escuchar y entender que había algo que tal vez Dios nos quería decir. Fue el tiempo donde las iglesias en muchas ocasiones se vaciaron, pero en algunas otras se multiplicaron. Crecieron. Dios puso pausa y la gente entendió que tenían que levantar los ojos al cielo. No esperemos a que nos pase esto. No pongas pausa donde nadie te llamó. Golpeó 3 veces y solamente derrotó a Siria 3 veces. Si hubiese derrotado más, si hubiese golpeado más, perdón, lo hubiese derrotado para siempre. Si hubieses hecho aquello que hace tanto tiempo habías planificado hacer, pero tú decidiste que, no, ya no me salió, ya, es que me rindo. Tal vez hoy ya tuvieses eso. Y no estoy hablando de dinero, está bien, no estoy hablando de algo material. Es que yo le he invitado a la iglesia muchas veces a esa hija mía, a ese hijo mío que es un cabezón. Pero ¿y tú no has visto que las historias de las madres que llevan 20, 25 años orando por sus hijos? Y algunas de ellas incluso mueren y no vieron a sus hijos llegar, pero los hijos llegaron. Las hijas llegaron, los nietos llegaron, la familia entera hoy le sirve a Dios. Por causa de que alguien siguió golpeando y no se detuvo. No te detenga, no póngasela donde nadie te llamó a ponérsela. No lo hagas, iglesia. Si no te corresponde ni a ti ni a mí, tu único trabajo en esta vida es seguir la instrucción de Dios. Ese es el trabajo tuyo y el mío. ¿Cuándo yo debo detenerme? Cuando Dios diga. Cuando Él te diga, pausa, selah, detente, reflexiona, medita, escucha. Hasta entonces, usted sigue golpeando por ahí para abajo. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa cuando queremos empezar a autodirigir nuestra banda musical, creyendo en los directores. Usted es músico, usted no es director musical. Cuando creemos que somos menos, ahí también dejamos de golpear. Ahí nos detenemos porque entendemos que no, es que yo puedo golpear, pero pastor, por Dios, ¿sabes? Usted porque no me conoce. Y yo puedo golpear 3 veces, pero más de ahí, no, yo no creo. Y uno viendo desde acá la capacidad de la persona. Sí, tú puedes golpear. No, pastor, usted dice eso porque usted no vive en mi casa, usted no sabe cuál fue mi niñez. Usted no sabe. Y yo estoy seguro que usted tiene toda la razón. Yo no sé. Yo no tengo la menor idea. Pero no es que yo soy más y que yo tengo capacidad porque yo me lo autocreo. Es lo que Dios ha dicho de mí. ¿Usted sabe qué es lo que Dios ha dicho a usted? ¿Sabe o no sabe? Se supone que sepamos, pero yo se lo voy a recordar. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No lo tiene que buscar. Segunda de Pedro 2, 9. Esto es lo que Dios ha dicho de usted y de mí, para que usted se dé cuenta que puede golpear más veces y no solamente 3. ¿Está bien? Dijo el Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es lo que Dios dice de la iglesia del Nuevo Testamento de Ponce, de la de Patillas, de la de Vega Baja, de Dorado, de Manatí. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Que nosotros por Él somos linaje escogido,
del linaje que había, de la descendencia, Él nos escogió. Y ahora somos coherederos con Él, cuando le aceptamos. Entonces, ¿por qué no vamos a seguir las instrucciones de aquel que nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Y dijo, ustedes son llamados para que anuncien las buenas nuevas de salvación. Ustedes son llamados para eso. Ahí no dice, solamente la gente hebrea. No, esto es para todo el mundo. Solamente los de Ponce, porque los demás es parking. Eso no lo dice ahí. No lo dice. Así que también es para todo Puerto Rico. Sí, porque hay que aclararle, pastora, porque esta gente, ¿sabe? Por eso a veces menospreciamos de lo que somos capaces, porque desconocemos esto. Porque olvidamos que ayer, el jueves, estaba yo en... Chama, si me puede ayudar, please. Un pianito, aterrizar. El jueves estaba yo en el ensayo de alabanza de la iglesia de Patilla. Sí, porque cuando estamos empezando hay que golpear mucho. Así que yo soy pastor, soy sonidista, yo brego con el ensayo de alabanza, mi esposa brega con los niños, hacemos de todo ahí. Y mientras estaba en el ensayo, le estaba diciendo yo a los chicos exactamente eso mismo, ¿verdad? Que yo les decía, a veces nosotros damos por sentado quién realmente nosotros somos, y es porque desconocemos quién somos. ¿Sabe? Yo le dije a ellos, Dios creó todo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Que todo por Él fue creado, por Él y para Él. Si todo fue creado por Él, yo fui creado por Él. Si todo fue creado para Él, entonces usted y yo fuimos creados para Él. Ahora, de todas las cosas que Dios creó, a lo único que Dios decidió hacerlo a imagen parecido a lo único que Dios dijo, le voy a poner mi semejanza que se parezca a mí. Aleluya. A lo único que Dios sopló aliento de vida sobre, así, fue a nosotros. O sea que de toda la creación de Dios, usted y yo somos su máxima creación, porque nos parecemos a Él. Él es un Dios trino, Espíritu. Él es Espíritu Santo, Él es Padre y Él es Hijo. Y usted y yo somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nos parecemos a Dios. Y si Dios tiene capacidades tan grandes, ¿por qué usted y yo nos limitamos y solamente golpeamos 3 veces? Si somos hijos de Él. Oh, yo no me he hecho hijo, yo no me he hecho hija, pastor. Ah, pues hay una oportunidad bella. La Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si te arrepintieres de tus pecados y fueres bautizado, serás hecho hijo o hija de Dios. Oh, yo no me he bautizado. Ah, pues, mire, ahí está la pastora. Acérquese y pregunte, ¿cómo hago? ¿Cómo me disipulo? Quiero hacerlo. Yo no sé cuál es el next step. Yo voy a hacer es seguir la instrucción musical. A mí no me han dicho Selah, yo voy a seguir tocando. A mí no me han dicho detente, yo voy a seguir adelante. Somos la máxima creación de Dios. ¿Por qué te detiene? ¿Por qué piensas menos de ti? El que te creó para que le adore. El que te diseñó puso capacidades especiales en ti que nadie más tiene. Usted y yo somos únicos. ¿Me están entendiendo? Usted y yo somos únicos porque somos semejantes a Dios. Los ángeles no tienen la misma apariencia que usted y yo. Los árboles no tienen la misma apariencia que usted y yo. Y fue creación de Dios. Pero a usted y yo se nos dio potestad de cuando le aceptamos y nos bautizamos, ser hechos hijos e hijas de Dios. ¿Quién te pidió que pusieras un Selah en tu vida, en tus talentos por tanto tiempo? ¿Quién? ¿Qué cosas tan grandes te pueden haber hecho que estás poniendo una pausa por tanto tiempo? ¿Qué? ¿A qué proyectos en tu vida le has puesto Selah por tanto tiempo? Fíjense que ahorita te estaba diciendo, uno hace resoluciones, ¿verdad? Hay abuelitas que decían, uno propone, pero Dios, ¿verdad? Eso no es Biblia, ¿está bien? Está cercano, pero los planes son los de Él. Pero eso no significa que yo me detengo. Usted siga golpeando. Cuando llegue, haga todos los planes, hágalo, pero siempre consúltelos con Dios. Y si hay que, deje el lápiz cerca, porque el detalle de hacer planes es hacer planes y botar el lápiz. Hacemos los planes, ¿verdad? Pero agarramos el lápiz y lo botamos como que esto es final y firme, ya, y aquí va a quedar. ¿Quién dijo? Deje el lápiz cerca para editar, cuando Dios quiera editar. ¿Están conmigo? ¿A qué proyecto le pusiste pausa en tu vida donde nadie te mandó? Basta ya de estar en Selah. Basta ya de la pausa que decidiste poner en tu vida donde nadie te dijo que la pusiera. Basta. Es momento de salir.
Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Es momento de levantarnos de nuestros asientos, de retomar, entendiendo que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y volver a tomar aquellas cosas las cuales Dios, tú sabes que te llamó para que hicieras. Es momento de alcanzar lo que pensaste por mucho tiempo que era inalcanzable. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, ¿está bien? O de algo económico. ¿Por qué piensas que la posición del trabajo que te están ofreciendo tú no la puedes tener? Ay, es que yo no soy capaz. ¿Quién dijo? No te limites. Ahí estás tú golpeando 3 veces. ¿Pero quién dijo? Y Dios vuelve y dice, si hubiese golpeado 5, si lo hubiese intentado, tal vez tú fueras el supervisor, la supervisora de la fábrica esa donde trabajas. Si hay alguien aquí que trabaja en una fábrica, yo, no me lo habían dicho, está bien, por si acaso. Si hoy te encuentras inactivo, significa que pusiste una pausa tú. Porque Selah es detente, escucha, reflexiona. Selah no es inactívate, no hagas nada, no te muevas. No, eso no es Selah. Eso no es Selah. Inactivarme por completo, no hacer nada. ¿Por qué no has dado el próximo paso en el ministerio que Dios te está llamando? Ay, no, porque con 3 veces que yo haya golpeado, esto es más que suficiente. Estos últimos 10 años golpeando ya, ¿quién dijo? Si hubiera golpeado un poco más, tú no tienes idea, tal vez Dios te está utilizando a ti para que el resto de tu familia llegue por causa tuya. Ah, pero tú te quisiste detener. Tú quisiste poner un Selah donde nadie te mandó. Ahora, ¿cómo yo quito el Selah en mi vida? Y con eso cierro. ¿Cómo quito el Selah de mi vida? Número 1, entendiendo que Cristo no necesita que tú y yo sepamos nada. Entendiendo que Dios no necesita que tú sepas, solamente que sigamos instrucciones. ¿Por qué? Porque no conocer nos vuelve desconocedores. Y si somos desconocedores, a la hora de que sucede el milagro, podemos darle la gloria al que la merece, que es Dios. Así que para quitar el Selah, debo entender que Cristo no necesita que yo sepa. Él necesita que yo siga instrucciones. Para quitar el Selah, debo dejar el pasado atrás. Yo no tengo la capacidad de perdonar, pastor, que lo perdone Dios. ¿Quién te dijo? Si tú fuiste creado de imagen y semejanza de Dios y Dios murió en la cruz por ti y por mí. Número 2, dejar el pasado atrás. Debes de dejar las cosas que... Es que yo no lo pude lograr, hace tantos años que lo intenté y no lo logré. Está bien, eso fue en aquel momento. Hay una oportunidad nueva. ¿Qué debo hacer? Golpea de nuevo. Inténtalo otra vez. Debo entender que quien único desea hablar del pasado es el enemigo. Deja el pasado atrás y vamos para lo próximo que Dios tiene. Dios tiene cosas nuevas para nuestra vida. Las tiene, en serio las tiene. Ah, yo llevo tanto tiempo escuchando eso. Pero es que la vida de nosotros no termina aquí. Esta es la práctica para la vida que Él tiene. Porque la vida que Él tiene para ti, para mí, es la vida eterna. Es que no me veo ahí, pastor, es que yo no lo entiendo. Pues no entiendas, si tú no tienes que entenderla. Camina para donde Dios te diga y en el camino Dios te va a mostrar como Abraham. Ahí le dice que Pablo decía que él dejaba todo y lo tenía todo, por lo que conocía, lo tenía todo por basura. A fin de conocer a Cristo. Lo que sabía, yo todo lo desecho. Con tal de yo conocer al Señor. Pablo. Y dijo, para extenderme hacia adelante. Extiéndete hacia adelante. Quita el Selah de tu vida. Quita el Selah que te mantiene inmóvil. Quítalo, quítalo. Es que lo que pasa es que yo antes hacía, cuando yo servía, ese era el tiempo, cuando yo servía, ese era el tiempo de ver así, qué bueno. Pero esas son las glorias pasadas y nosotros no vivimos de ellas. Hay un tiempo nuevo. Quita el Selah que te mantiene inmóvil. Y para poder quitar el Selah de mi vida, por último, número 3 y último, se debe actuar de inmediato, al instante. Bueno, voy a quitarle el Selah, pero creo que para febrero 15 del 2000. ¿Por qué lo procrastinas tanto? ¿Por qué lo extiende? ¿Por qué le das tantas largas al asunto? Si hay un proverbio puertorriqueño que dice, no dejes para mañana. Ay, es que hoy no puedo. ¿Quién dijo? Ya sabes que te dijeron que eres linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué piensas que no puedes? Para soltar el Selah en mi vida debo hacerlo de inmediato. ¿Por qué lo debo hacer de inmediato? No lo tiene que buscar. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano,
que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta es la parte que usted y yo debemos entender hoy. Llévese esto, ¿sí? Llévese. Si de todo lo demás usted entiende que sí, ya lo sabía, llévese este cantito. Para soltar el Selah de mi vida, tenemos que hacer lo que hicieron estos discípulos. Dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Déjalo al instante. Suelta el Selah de tu vida y vamos a movernos. Dios tiene algo nuevo para nosotros. Postergar las cosas solo trae una conducta repetitiva sobre lo que estamos haciendo. Postergar las cosas solo trae una conducta repetitiva sobre lo que ya estamos haciendo. Y si lo que has estado haciendo durante los últimos años te mantiene en el mismo lugar, ¿por qué deseas continuar ahí? Si esta pausa que le has puesto a tus cosas te mantiene en el mismo sitio, estancado, es un círculo, Llevarlo el asunto a la larga es como, y no te sales en la salida que te tienes que salir. Hazlo de inmediato. Deseemos seguir a Cristo. No hay más tiempo para perder. Es hoy. Si lo dejo para mañana, tengo un amigo que decía: para después el café se enfría. Es hoy. Dios te está llamando hoy, iglesia. Dios te está llamando a que continúes. Si es algo bueno, que continúes haciendo lo que estás haciendo y que no te rindas. Si no te está saliendo, a que entienda que no es mala suerte y que es Dios. Te invito a ponerte de pie, iglesia. Oh, te adoramos, Señor. Él nos está llamando a que entendamos que si no nos salió, a ver, analiza, detente, escucha. Mira a ver si es que Dios te está poniendo pausa, te está poniendo Selah, y desea que seamos tú y yo quienes escuchemos su instrucción nueva, algo que tiene para darnos. Si te sientes estancado, estancada, tal vez analiza. Tal vez fuimos nosotros mismos quienes pusimos ese Selah en nuestra vida. Tal vez, analízalo. Y si puedes identificar que el Selah que existe en tu vida, que la pausa que está puesta y el no poder continuar a lo próximo, es porque tienes miedo, es porque, suéltalo. Es un Selah que tú misma pusiste, suéltalo. Dios quiere darte algo nuevo hoy. Dios quiere darnos algo nuevo hoy.